Muy buenas tardes, comunidad Aritac. Bienvenidos sean a otro de nuestros eventos de responsabilidad social, también llamados webinars, que tenemos el día de hoy. Vamos por el 15º webinar del año y estamos a la mitad del mes de mayo, del quinto mes, así que andamos con buen ritmo y superando metas por acercar información de máxima utilidad a nuestra membresía. Y el día de hoy tenemos un temazo, Tendencias Globales de Talento 2021, a cargo de la maestra Raquel Hernández de Mercer. Y vamos aquí ya está con nosotros Raquel. Gracias Raquel, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a presentarles a nuestra experta el día de hoy, que es la maestra Raquel Hernández. Ella es experta en personas y procesos de cambio con amplia experiencia en la gestión del talento como consultora senior. Actualmente es principal del área de Talent Strategy Mercer México. De 1993 a 1999 estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad de Valencia, España, formada en el programa directivo 21, directivo coach, en la Escuela Internacional de Coaching, IDDI, de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. También es coach ejecutivo certificado por AECOP y EMCC, acreditada por el Colegio Oficial de Psicólogos de la CB como PEC, psicólogo especialista en coaching. Tiene un máster de terapia y consultoría sistémica por Sensory Systems Training en Glasgow, Inglaterra. Trainers Training en PNL por la AEPNL, Programación Neurolingüística. También es certificada en la metodología de roles de equipo Belbin, certificada en metodología de Assessment de Hogan, formada en el programa en constelaciones sistémicas en organizaciones por HazelWorks, certificado por Infoción ICF España. Ha sido facilitadora desde 2004 con más de 2,000 horas de formación para más de 3,000 alumnos en aulas y conferencias. Ha participado en el programa Executive Master en Dirección de Empresas de la Asociación para el Desarrollo de la Dirección, APD, INED Business School de la Universidad Católica de Valencia, Escuela de Negocios, EOI, Cámara de Comercio de Valencia, UNED, Máster en Gestión de Talento, GESTA, profesora en el Máster en Gestión, Toma de Decisiones y Resolución de Conflictos de la Universidad de Valencia. En la actualidad, forma parte del grupo de trabajo del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia, participando en la organización e implementación del programa formativo y certificación para futuros PECs, psicólogo especialista en coaching. Tiene una certificación en creatividad e innovación por la Universidad de Buffalo y CCC. Y por último, colabora como profesora en programas de educación ejecutiva de la EGADE Business School en México. Bueno, pues con esas cartas credenciales, le dejamos la palabra a nuestro día de hoy. Bienvenida, Raquel, de nuevo. Adelante. Muchísimas gracias. La verdad es que con mucho gusto y sobre todo recordarles que actualmente trabajo para Mercer, una gran consultora, y de hecho venimos a presentaros lo que ha sido la 6ª edición del Estudio Global de Talent Trends 2021, en la que Mercer vamos, en mi nombre, a tener la oportunidad de compartir pues, el conocimiento de más de 7.300 ejecutivos de negocio seniors, líderes de recursos humanos y empleados. Por primera vez, además, este estudio cuenta con análisis complementarios muy profundos para 23 geografías y abarca en total 44 países.
Les comparto esto nada más comenzar para que un poquito sepan que este reporte sobre el que me van a escuchar conversar, que aprovecho y les digo que lo vamos a compartir, con lo cual todos tendrán la oportunidad de revisitarlo si fuera de su interés. Es un poquito pues, el objetivo de la tarde por parte de Mercer. Este año el estudio lo titulamos Triunfar con empatía. La verdad es que sabemos que sin duda en este momento y tras todo lo acontecido en el 2020 va a ser muy importante cómo las empresas estamos equilibrando la parte económica con la empatía. Y es por eso un poquito que damos de ese modo título. Y bueno, aquí vemos en la primera slide que estamos compartiendo cómo todavía de alguna manera lidiamos con consecuencias de este COVID-19 que hemos vivido y hay situaciones complejas que se van de alguna manera entremezclando, ¿por qué no?, con agenda también política, prioridades nacionales e incluso respuestas locales. Si me vas ayudando un poquito, Víctor, a ir pasando para que puedan ver un poco todas las slides. Muchas gracias. En definitiva, lo que queríamos era empezar poniendo el panorama, nada nuevo, seguramente todos lo pueden reconocer. Y ante todo esto es que los líderes se dan cuenta de estos desafíos y de lo complejo que pueden resultar. Es por ello que muchas veces decimos que va a ser un momento, y vuelvo al título de empatía, donde tenemos que liderar y también va a ser muy importante la brecha en relación a temas de salud y de protección. De hecho, voy a empezar a hablarles de algo que llamamos capitalismo de partes interesadas, que un poquito aborda cómo tenemos que ir preocupándonos por muchas cosas. Aún así, ya que estamos un poquito en esta slide, les voy compartiendo que sabemos que no ha sido igual para todos. Aquí podemos apreciar cómo va a haber algunas industrias que sin duda han tenido buenos resultados: Internet, tecnología, ciencias de la vida, bienes de consumo. Experimentaron crecimientos positivos. Sin embargo, en comparación con años anteriores, hostelería, automoción, comercio minorista y construcción sabemos que han tenido un viaje un poco más duro. Si nos vamos a la parte de la derecha de la slide, podemos ver inclusive, retrocedemos un momento, por favor, Víctor, David, gracias. Podemos ver inclusive cómo hemos podido también aportar un estudio. Este estudio que ven a la derecha salió del Foro Económico Mundial y también de un informe que tenemos de riesgos globales que hace Marsh McLennan, que es el grupo al que pertenece Mercer. Y aquí podemos ver cómo hay muchas cosas que preocupan, y porque, insisto, esto es un estudio de los riesgos y los riesgos analizados en términos de probabilidad percibida, pero también de impacto. Darse cuenta un poquito que si analizamos estos riesgos que podrían llegar a afectar a nuestros negocios o maneras de trabajar en el presente y en el futuro, bueno, no nos cabe duda de que estamos ante muchas posibilidades. Aprecien que una de ellas, que coincide tanto en aspectos de impacto como en aspectos de probabilidad, por ejemplo, es fracasos de acción climática. ¿Qué estoy queriendo representar en realidad con toda esta información? Estoy queriendo hablarles un poquito en definitiva, y ahora nos vamos a la siguiente, David, por favor, que son tiempos convulsos, de nuevo, nada nuevo, y sin embargo hemos de tener muy presente que requieren estar evaluando, estar restableciendo y reorientando constantemente lo que hacemos, nuestras empresas, nuestra sociedad, y también de alguna manera en la forma de liderar a los colaboradores en este nuevo orden económico y social. Y vamos un poquito, entonces, ahora sí, a plantearles, cuando hicimos este estudio, como les digo, llegamos a la conclusión, y la podemos ver en la siguiente slide, de que había unas 4 tendencias que podían ser las más representativas cuando escuchamos, y eran estas 4.
Aparentemente, lo que de alguna manera la mayor parte de compañías está haciendo es enfocarse en el futuro, formar en nuevas habilidades o skills, algo que tiene que ver con el uso de los analytics o percibir a través de la ciencia y potenciar la experiencia del colaborador. Es decir, ante toda esta incertidumbre y cambios en la manera en la que estamos pudiendo afrontar las situaciones que vivimos, aparecen 4 tendencias importantes que queremos compartir con todos ustedes. Y vamos a comenzar por la primera. Nos vamos a la siguiente y la primera la hemos llamado enfocarse en el futuro. Y cómo ante todo esto que yo mencionaba podríamos garantizar un poco que las personas y las compañías sigan prosperando en el futuro. Cuando de alguna manera pues, hemos visto pues, las importantes disrupciones que estamos viviendo. Es aquí donde además aparece como cada vez es más importante algo que empezarán a escuchar, que son los objetivos ESG. Nos hablan de la importancia de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas, junto, por ejemplo, con la agenda de diversidad y de inclusión, así como el acceso sobre todo a la atención médica y muy presente a las vacunas. Y todo esto, de alguna manera, son los retos nuevos y diferentes de este 2021 para podernos enfocar, como decíamos, hacia el futuro. Vamos un poco a ir adelante con la siguiente. Y si lo primero que les comentaba era algo que denominábamos esa manera ahora mismo de tener un capitalismo que llamamos de múltiples partes interesadas, y con esto, ¿qué queremos decir? Parece que es importante, y vámonos por favor a la siguiente parte, David, parece que es importante no solamente pensar en nuestros accionistas, sino también cómo está nuestra gente, cómo están nuestros socios, vámonos a la última parte, por favor, y proveedores, clientes, comunidad, es decir, vámonos un poco más adelante para tener toda la panorámica completa, por favor, aquí estamos. Decía, necesitamos, y es algo distinto, pensar qué necesita mi accionista, pero ¿y cómo está mi gente? Socios, proveedores, clientes, comunidad. Entonces, esta nueva forma de trabajar ya estamos pudiendo medirla. Este enfoque ya estaba en el 46% de compañías, pero un 19% lo está acelerando rápidamente. Por eso decimos que indiscutiblemente es una tendencia. Vámonos a la siguiente, por favor. Porque quizá la pregunta, como siempre, es ¿y cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Aparecen 4 dimensiones. Vamos a recorrerlas, por favor, para que podamos conversarlas. Y entonces nos aparecen 4 dimensiones que van a redefinir este éxito para el próximo año. Hablamos de cultura centrada en las personas, salud y bienestar del colaborador y conversaciones previamente dominadas por tecnología y por habilidades. Todo esto enfocado a lograr organizaciones con una estructura más ágil y más simple. Por aquí va un poquito la tendencia. Vamos a continuar adelante con la siguiente, por favor. Recuerden que aunque estamos apreciando muchos datos, yo estoy intentando hacer una síntesis de lo más importante y lo podemos volver a consultar al final de la sesión, van a tener todo este informe para que lo puedan visitar con calma. Entonces, decíamos, algo que está siendo punta de lanza, como tiene que ver esa atención al colaborador y al empleado. Bueno, pues sí, y esto no es que sea nuevo, pero los datos nos lo vuelven a avalar. Y es que es muy importante tener presente que el empleado quiere trabajar en una organización que, además de tener recompensas responsables, ahora y por primera vez, nunca aparecía con este dato, en un 49% quiere también bienestar físico, psicológico y financiero. Esto va a ser importante porque veremos cómo podemos seguir trabajando aspectos tan importantes en la industria como la retención.
del talento o evitar altos índices de rotación. Entonces necesitamos empezar a atender qué está pasando y cómo las compañías le están haciendo frente. Por ejemplo, ayudándoles a manejar mejor sus finanzas o de alguna manera asegurando un poco más de acceso a este cuidado de la salud, al sentido de propósito y de nuevo recuerden inclusive estos aspectos que tenían que ver con temas ambientales y de igualdad social. Vamos a la siguiente, por favor. En definitiva, lo que queríamos reflejar es que está cambiando lo que el colaborador y lo que la persona prioriza para trabajar y como pueden ver en esta pirámide que siempre Mercer construye y va poniendo en la base y un poco más arriba lo que el colaborador nos está demandando como compañías y vemos que la parte de bienestar no había estado ahí. Así que ahora de alguna manera tengamos en cuenta que ya el 47% de compañías está ofreciendo beneficios relacionados con este bienestar emocional y es importante, como les decía, para seguir trabajando en temas de retención del talento clave. Vamos a continuar, por favor, con la siguiente. Y déjenme entonces resumir. Cuando hablamos de cómo las principales compañías están abordando esta manera de poder seguir siendo prósperos en mitad de toda la disrupción, ¿qué es de alguna manera lo que se tiene previsto implementar? Se tiene previsto sobre todo trabajar temas de lo que supone flexibilidad allá donde se pueda, ¿de acuerdo? Aumentar de alguna manera también la alineación entre estructuras y cultura y facilitar la posibilidad de prestar o compartir talento internamente. Hablamos de estructuras más horizontales como las cosas más importantes en cuanto a data. Y por favor, en paralelo, un mayor acceso, lo decíamos, a opciones remotas de salud y de beneficios en el número 1, como la forma en la que la mayoría de compañías siguen en este 2021 intentando proteger el bienestar de los suyos. Vámonos a la siguiente, por favor, que nos sirve un poquito como entonces resumen. ¿Qué tendencia se está acelerando? Les decía, toda la parte de considerar también en la estrategia aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Esto es el ESG, aspectos de sustentabilidad. Es un poco la manera de decirlo genérica, temas de diversidad, equidad, inclusión y bienestar. ¿Por qué no? En algunas también rediseño de beneficios o gestión global de los mismos. Esto es un poquito lo que se está en la tendencia que percibimos y lo que están haciendo las principales compañías, junto con integrar el propósito. Por favor, también centrándonos en poblaciones o sectores clave, porque sabemos que no a todo el mundo le está afectando por igual las circunstancias. Esto les podemos compartir en relación a la primera tendencia. Vámonos a ir a la segunda tendencia. Discúlpenme de nuevo si llevo un buen paso. Querría únicamente poder llegar hasta el final para tener este espacio de conversación con todos ustedes. Recuerden, por favor, que vamos a compartir este estudio y tendrán oportunidad de visitarlo con detenimiento. Entonces, si vamos a la siguiente, por favor, vamos a hablar de esa segunda tendencia. Vámonos a esta segunda tendencia que tiene que ver con formar en nuevas habilidades. Seguramente alguno ya está trabajando en esto, pero ante de nuevo una disrupción, un entorno adverso, pues una pregunta que nos hemos hecho todos es cómo podemos seguir, cómo podemos hacer frente a los cambios, y sabemos que en muchas ocasiones la cultura tiene que actualizarse y con ella los estilos de liderazgo y con ella las maneras en las que podemos desempeñarnos con éxito. Aquí entra en juego la parte de preguntarnos ¿y cuáles serán esas skills o nuevas capacidades que a partir de ahora nos van a permitir seguir llegando a los resultados? Si nos vamos a la siguiente, por favor,
Sabemos que estamos, insisto, en una realidad en la que la mayoría de las personas nos hemos podido adaptar, pero la pregunta clave es ¿cómo? Muchas compañías están buscando lo que se ha venido a llamar el upskilling o reskilling, y eso significa que sabemos que necesitamos enfrentar este reto de aprendizaje. Les voy a dar un único dato. Se ha multiplicado por 10 el número de inscritos en plataformas de aprendizaje virtual en el último año en el país de México. Entonces, de alguna manera, sin duda, el reto que tenemos es cómo hacer este aprendizaje necesario, sostenible y escalable. Vamos a conversar un poquito con ello en la siguiente, por favor. Y si de alguna manera lo que estamos concluyendo es que es necesario un nuevo orden social que nos exige nuevas habilidades, quizá entonces lo importante va a ser saber, bueno, y cuáles son, ¿no? Y de qué va la agenda. Entonces, de verdad hemos podido atestiguar que las apuestas de inversión en talento, que sabemos que van a tener un mejor retorno, está entre ellas el aprendizaje y la capacitación del personal. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos para establecer estos planes de formación? Bueno, ahora mismo siguen habiendo muchas prioridades en la mente del colaborador. Sabemos que estamos ante un colaborador con signos de burnout y esto significa agotamiento, con dificultad muchas veces de encontrar un equilibrio, balance vida-trabajo e inclusive ante una falta en ocasiones de competencias para poder trabajar de nueva manera. Vamos un poco a la siguiente, por favor, y así completamos la slide. En definitiva, de todas las apuestas que se está haciendo, les comentaba, en el número 1, con un 41%, está el aprendizaje. Entonces, de alguna manera, esto nos hace saber que sí, es un año para invertir en capacitación. Vamos un poco a la siguiente, donde les detallamos y cuando hablamos de capacitación, ¿en qué específicamente? Decimos que, al menos en nuestro estudio, están coincidiendo tanto ejecutivos como recursos humanos en definir primero las necesidades de esta nueva fuerza laboral y quizá también plantearnos si es necesaria alguna reestructuración. Inmediatamente después ya tendría prioridad estas opciones de capacitación sobre lo nuevo. Y también veremos que va a ser muy importante, y nos vamos a las siguientes, por favor, David, recompensar la parte en la cual también el colaborador toma en serio esta oportunidad y la aprovecha. En ese sentido, nos va a permitir también tener un pool de talento mucho más variable o eventual, y sabemos que cualquier manera de flexibilidad, y por favor recordemos que flexibilidad es mucho más que trabajo remoto, cada vez más vamos a escuchar esto que les comentaba de poder tener pools de talento que tienen condiciones diferentes, y eso también es flexibilidad. Y les tenemos un poco que preparar para poder desenvolverse con éxito. Vámonos por favor a la siguiente, David, gracias. Y aquí les queríamos explicitar cuáles son esas habilidades en las que se está trabajando, y vemos que son temas como habilidades de autogestión, habilidades de priorización, habilidades de colaboración y capacidad de adaptación o mentalidad de crecimiento, junto con temas de fluidez digital o gestión inclusiva y empática. Quizá aquí tocaría un poco preguntarse cuánto de esto diría nuestra gente que tienen un estado óptimo, o si les tendríamos que reforzar alguna parte para poder llevar a cabo mejor su labor en el día a día. Vamos a la siguiente, por favor.
El panorama, entonces, ahora como resumen de esta segunda tendencia en Latinoamérica es este. Podemos ver un poquito que entre las prioridades estratégicas para acelerar el desarrollo de las habilidades en este año está, antes que nada, identificarlas y preguntarnos qué competencias van a ser necesarias para nuestras operaciones ya post-COVID. Intensificar también la parte de desarrollo en trabajo remoto para quien le es posible aplicarlo y si no, mucho énfasis en temas de colaboración virtual. Lo digo por mencionarles las dos mayoritarias. De veras tenemos una capacitación bien focalizada y de alguna manera que está siendo, junto con la tendencia anterior, algo mayoritario en la mayoría de empresas en este momento y en este año. Vamos a la última, por favor, de la tendencia. Gracias, David. Y es que se ha acelerado, decíamos, con urgencia desarrollar modelos, insisto, donde se puede, de trabajo flexible. También la necesidad de desarrollar o adquirir estas nuevas skills e inclusive pues empezamos a escuchar cosas como contratar por competencias. De veras quiero insistir mucho en que el modelo de trabajo flexible tiene mucho que ver con control de gastos y hablaríamos de fórmulas que van mucho más allá de la más conocida que es el home office. Entonces sí sabemos que las principales compañías pues están intentando crear esta infraestructura y cultura de aprendizaje y de alguna manera ser también como muy buenas en la transparencia de cómo opera el sistema. Recordemos la importancia de reconocer y recompensar también a quien tiene estas habilidades porque va a empezar a ser un talento goloso en el mercado. Por favor, vamos a la siguiente. Espero que sigan con nosotros vamos a ir ya, por favor, una más, David, con la tercera tendencia. Les vuelvo a recordar que estamos hablando de 4 tendencias, que fue las conclusiones de dónde están poniendo el foco en el estudio de tendencias que cada año hace Mercer. Al final dedicaremos unos minutos para poder debatir y contestar y responder ojalá a sus preguntas. Y en esta tercera tendencia que llamamos percibir a través de la ciencia, lo que nos damos un poquito cuenta es de que cada vez más se está intentando de la mano de la data poder tomar decisiones de talento que nos puedan ayudar. Vamos a la siguiente, por favor, David. Quizá cuando hablamos de data, una cosa muy importante va a ser pues, tener en cuenta de alguna manera cómo hay cosas que nos están preocupando y tenemos que asegurar y hemos de ser responsables. Cuando pensamos en data, lo primero que todavía muchos de nosotros pensamos es en temas, por ejemplo, de confidencialidad, por ejemplo, en que no pueda haber ninguna filtración de nuestros datos más importantes. Y quizá aquí hay una pregunta interesante y es, si yo les preguntara ¿cuántos empleados creen que confían en que su compañía puede proteger sus datos privados? No sé muy bien qué me dirían o si alguien quiere compartirnos su opinión en el chat, pero la verdad es que les comparto que apenas un 49% opina que su empresa puede proteger sus datos privados. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Todo esto un poco y pasamos ya directamente a la siguiente. Gracias. Aquí era un poquito donde les hacía esta adivinanza que yo misma les di la respuesta. Así que quizá no es menor que comencemos como con esta inquietud de que cuando hablamos de data quizá lo primero que surge es hemos de asegurar bien tener todos los protocolos pertinentes y esto también está en la agenda y apareció en nuestro estudio. Y si seguimos a la siguiente, por favor,
quizá también vale la pena que nos preguntemos por ¿y qué es lo que estamos obteniendo? Es decir, cuando hablamos de aprovechar un poco esta ciencia del talento, ¿de qué hablamos? Hablamos de poder hacer análisis predictivos, hablamos de poder hacer análisis causa-efecto de los principales resultados de la fuerza laboral y del negocio. Estamos hablando de un mejor todavía uso de los benchmark o comparativos, por ejemplo. Piensen en los siguientes insights sobre su fuerza laboral. Por ejemplo, imagínense si yo les dijera, si invertimos un 30% más en aprendizaje, ¿cuánto más rápido podríamos crecer? Es decir, lo que estamos queriendo es tener respuestas. Les lanzo otra pregunta. Si hiciéramos uso de un talento eventual, ¿qué impacto podríamos tener en los resultados de negocio? Entonces, lo que estamos percibiendo es cómo de importante podría ser tener respuestas a tomas de decisiones que yo tengo que estar tomando y ojalá pudiera saber de antemano en qué dirección ir. Pasamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, esta es la que les comentaba como insights, y si nos vamos a la siguiente, es donde podemos ir viendo dónde se está aplicando. Por favor, una más. Sí, les decía que podemos también ver dónde se está aplicando, por ejemplo, estos usos de inteligencia artificial y uso de estos analytics. Entonces, bueno, pues estamos viendo que está impulsando a gerentes, por ejemplo, a adoptar medidas o a mantener conversaciones con empleados en hito claves. O de alguna manera que hay riesgo con ellos de abandonar la compañía. Recientemente, por ejemplo, les comparto que estábamos presentando los estudios de un análisis de rotación y entonces estábamos intentando precisamente con esta manera de trabajar poder saber cuáles eran los target de población más proclive a estar pensando abandonar la compañía y en ese sentido cómo enfocarnos a trabajar en esto. Así que, bueno, cada vez más, y vámonos un poco a la siguiente, por favor, vemos que tanto directores como gerentes de línea como empleados sí van teniendo más confianza en todo lo que la inteligencia artificial nos permite analizar en el lugar de trabajo. Vámonos a la siguiente. Y esto es muy importante para que podamos seguir en esta línea. En la siguiente les resumimos cuál sería un poco el panorama, pero antes de ello, una cosa interesante y les traíamos como botón de muestra es esta. Imagínense, por ejemplo, si yo puedo tener este análisis predictivo, podría, por ejemplo, saber cuáles son los requisitos previos para garantizar el éxito en una estrategia de diversidad, equidad e inclusión. Comentábamos al principio que algo importante para trazar el futuro está siendo poner este tema en la agenda. ¿Y cómo yo puedo saber por dónde empiezo? Bueno, con la ayuda de, por ejemplo, toda esta manera de tener data, voy a saber identificar las brechas, tener métricas, poder determinar con mucha nitidez cómo poder invitar en términos de responsabilidad a qué targets específicos o nichos de mi compañía, o por ejemplo, dónde vale más la pena que estemos operando. Entonces, de alguna manera lo que aquí les quería decir es, como ejemplo, para poder iniciar cualquier iniciativa, imagínense si pudieran conocer algunas respuestas antes de poder ir adelante con planteamientos como este. Era únicamente un ejemplo. Vamos adelante con ese resumen. David, por favor. Y les decíamos que, en resumen, en Latinoamérica
bueno, el COVID ha aumentado el volumen y los tipos de datos que se recopilan, creo que es de las pocas buenas noticias. Y también decíamos desde el principio la importancia de ser responsables con el uso de la información. Las medidas que se han tomado sobre todo tienen mucho que ver con revisar el acceso a los datos de los colaboradores y restablecer pautas prácticas que sean éticas. Y cuando hemos preguntado un poquito qué harán, qué haréis como empresarios, aquí aparece mucho invertir en análisis de datos y perspectivas sobre diversidad, equidad e inclusión, también en redefinición de análisis de datos y objetivos. Y de verdad hay un porcentaje muy alto, un 26%, que tiene previsto mejorar el análisis de métricas para fundamentar adopciones humanas de tecnología. Y esto ya saben que en muchas industrias es la manera en la que se está teniendo también de avanzar en la parte productiva. Vamos a la última, gracias por ir a la siguiente, y aquí tenemos un poco el resumen de esta tendencia. En definitiva, cada vez más, qué bueno que recopilemos datos, que hagamos este monitoreo digital y que utilicemos el análisis de la Big Data. ¿Por qué? Porque nos está permitiendo tener información para tomar decisiones, y esto es poder hacer un mejor análisis de los problemas y del posible impacto financiero para tomar las mejores decisiones. Es una manera de reducir riesgos y de alguna manera muy importante de veras incluir cada vez más, sobre todo en las áreas de recursos humanos, el que cada decisión pueda considerarse primero desde esta referencia de análisis. Por favor, nos vamos a la siguiente. Y ya en la siguiente vamos a abordar la cuarta y última tendencia. Espero que sigan todos y todas con nosotros, y esa es una tendencia que seguro les va a resultar familiar. Tiene que ver con saber cómo inspirar e incentivar a las personas, rediseñando de alguna manera la experiencia que viven con nosotros como empleadores. Esto, pues bueno, ha sido, siempre lo es, pero en un año como en el que hemos vivido, ha sido, si cabe, todavía más desafiante. Y aquí vamos a la siguiente, por favor. Lo que podemos saber es que cada vez más, les comentaba, estamos en un momento en el cual el colaborador está esperando de alguna manera la empatía, está esperando de alguna manera pues un liderazgo absolutamente inspirador. Decimos que sin duda ha sido una crisis en la que nos han medido mucho la capacidad de interactuar y liderar tanto de nosotros como a nuestros equipos. Entonces, si avanzamos a la siguiente, por favor. Podemos quizá empezar a justificar y a entender esto que yo menciono de experiencia del colaborador. Es como estamos sustituyendo hablar de clima laboral. La experiencia del colaborador está siendo muy importante porque nos está permitiendo anticipar. Aquí te pido, David, por favor, que adelantes 2 pasos para que puedan tener de nuevo la slide completa. Gracias. Y entonces les comentaba que está siendo tan importante la experiencia del colaborador porque aporta una ventaja competitiva. De alguna manera, por ejemplo, el 69% de ejecutivos está de acuerdo en que tenemos que repensar el paradigma de éxito que supone que esté nuestra gente a gusto. Sabemos que las personas representan la última ventaja competitiva. Y además veíamos hace un momento que queremos tomar decisiones basadas en data. Entonces, conocer las expectativas del colaborador, el entorno, los acontecimientos que definen un poco su camino dentro de la organización, esto es lo que llamamos experiencia del colaborador, nos va a ayudar mucho a saber cómo podemos hacer. Recuerden que toda nuestra investigación nos está diciendo que apreciamos un cierto cansancio que no veíamos. Entonces,
de veras va a ser muy importante qué hacemos con todo esto. Vamos a la siguiente, por favor. Porque indiscutiblemente cuando un empleado está lleno de energía, pues es más próspero, tiene la intención de trabajar mucho más, tiene casi 5 veces más probabilidad, por ejemplo, de no querer abandonar la compañía. Es por eso, de verdad, que necesitamos entender bien, escuchar empáticamente qué nos están pidiendo, porque sí tenemos que conseguir esos empleados energetizados que de alguna manera permiten que la empresa supere objetivos de rendimiento. En ese sentido, hemos querido traerles el resumen del, como siempre, ¿no? Del y cómo. Entonces, ¿qué aspectos deberíamos estar reconsiderando en el lugar de trabajo? Porque la gente lo describe como muy importantes. En definitiva, hoy en día la gente está buscando encontrar un lugar de trabajo empático, enriquecedor, atractivo y eficiente. Así que no quiere que haya cosas como que sean excesivamente generadoras de fricción o de dificultades, que además haya algo donde puedan conectarse, por eso la importancia de revisitar el propósito, donde de alguna manera yo sienta que también tengo muy claro cómo estoy impactando y cómo estoy construyendo, y desde luego donde esté percibiendo, como decíamos desde el principio, esa empatía, que me ayude a cuidar de lo que es más importante para mí, decimos a veces. Entonces esto nos sirve un poco como recuerdo. Vamos a ir un poco adelante, por favor. Y queríamos traer un poquito qué estamos viendo nuevo, y quizá lo más nuevo es para generar esta experiencia del colaborador, más foco en el diseño de aspectos que cuiden de la salud y del bienestar. Así que después de la pandemia estamos viendo empleados motivados y desde luego estos son los que, como decíamos, más probabilidad nos van a dar de mantenerse con nosotros y de alcanzar objetivos. Y lo que vemos es que es importante temas de salud y de bienestar. Cuidado, porque cuando hablamos de salud física, pero también mental y también emocional. Y también está siendo importante en la agenda el cuidado de las finanzas, ¿vale? Como una parte también de bienestar. Entonces, en definitiva, ¿qué vemos que se está cambiando un poco? Bueno, pues atender a estos asuntos, como vemos, para que la persona pueda percibir esta atención hacia aspectos de su salud y de bienestar. Por favor, recomendación en nombre de Mercer: estar continuamente midiendo la experiencia que vive el colaborador para diseñar y facilitar los cambios oportunos con sentido de urgencia. Pasemos a la siguiente. Estamos a punto de acabar para dejar, como les dije, esos minutitos de conversación. Algo también muy importante junto con el cuidado del bienestar, podemos ver en la siguiente, que tiene que ver con co-crear juntos nuevas experiencias. Es algo así como que cada vez más también el colaborador nos está pidiendo que contemos con él, que le hagamos partícipe de lo que decidimos. Aquí tenemos en esta slide cuál es el panorama entonces en cuanto a cómo generar cambios para mejorar la experiencia del colaborador. Entonces lo que vemos es que cada vez más se trabaja de manera intentando aplicar cierta flexibilidad. También el tema de cómo encaramos los procesos de onboarding y cómo gestionamos los entrenamientos, pues está siendo todo un desafío, aparecen como en los primeros puestos, y de qué se ha incluido en estos análisis de cómo seguir propiciando una experiencia del colaborador. Y prioridades desde RH: transformar modelos operativos para que sean más ágiles y de verdad acelerar programas y políticas que permitan a los colaboradores adaptarse a cualquiera de los cambios que estén viviendo.
Y ya por último, por favor, si me ayudas con la siguiente, en resumen, intentar ver la agenda de la persona como un todo, decimos, lo que vive tanto dentro como fuera le impacta y eso es lo que hace que tengamos que pensar en ello. Pareciera ser que sí, hemos de asumir una mayor obligación por el cuidado, bienestar y de todos nuestros colaboradores, y esto incluye, como decíamos, temas de agotamiento y cierta, pues bueno, saturación, ¿no? Por tantos cambios como hemos vivido. ¿Por qué no también incluso replantearnos algunos modelos de cómo opera recursos humanos? En ese sentido, ¿qué hemos visto que se está haciendo? Apoyar mucho a gerentes para convertir la salud y el bienestar en una prioridad, rediseñar experiencias que tengan un impacto un poco más duradero y centrarse en el propósito, ¿de acuerdo? También un poco de la mano, como veíamos cuando se puede, de innovar a nivel de temas digitales. En definitiva, y ahora ya sí, acabando, nos gusta un poquito, sabemos, ¿no? Por favor, nos vamos a la última, que el futuro pues no está escrito y sin duda es un futuro de oportunidades y eso siempre requiere de nosotros pues que seamos audaces en una transformación permanente. Esperamos que estas tendencias les puedan inspirar y ahora ya sí hago el debido silencio para poderles escuchar y quizá poder contrastar con alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias a todos y a todas las que nos han acompañado hasta aquí. Tengo aquí un par de preguntas. ¿En qué podría consistir una buena experiencia del colaborador en nuestra región como instrumento de retención de talento, dada la alta rotación que tenemos? Lo primero es que podamos aplicar un poco de la medicina que hemos compartido. Nosotros no nos atrevemos a hablar de genéricos. Lo que sí que estamos haciendo son estudios a partir de estos analíticos que con una alta fiabilidad nos permiten realmente entender dónde están los factores que están llevando a las personas a incentivarles hacia salir. Esto significa revisitar un poquito aspectos, ¿por qué no?, de compensación, también de percepción de ese cuidado sobre aspectos de salud o de flexibilidad acerca de las condiciones de trabajo. Sabemos que las condiciones pues a veces son de altísima competitividad entre unas industrias más que en otras, pero desde luego la recomendación que desde Mercer hacemos es: ¿tenemos suficiente información como para poder actuar incentivando a lo mejor o mejorando la propuesta del colaborador en un sentido o en otro? No actuemos hasta que no hayamos validado nuestras hipótesis. Les recordamos que ahora mismo tenemos la manera, con este uso de Analytics, a partir de cuestionarios muy sencillos, de poder hacer este análisis y poder compartir. Aquí está, de alguna manera, el principal racional que lleva a la gente a salir y, por lo tanto, a tener el índice de rotación que exista, y eso es lo que va a permitir tomar un plan de acción. Entonces, bueno, sigue estando al principio de las hipótesis cómo estamos cuidando de aspectos de retribución, pero ha habido unas sorpresas recientemente, como por ejemplo temas, insisto, de respaldo sobre maneras en las que la gente percibe que se está cuidando de aspectos de su salud. También muy importante y ha aparecido en la zona el tema del liderazgo, y eso es un tema generalmente del mando medio, cómo estoy teniendo un trato desde el onboarding mismo y a pocas semanas después de estar comenzando la colaboración en la empresa, cómo es la relación con el líder inmediato, con el jefe directo. Aquí habría algunas de las cosas que puedo compartir. Gracias. Sí. Gracias, Raquel. Tenemos otra pregunta. Creo que parte de esta ya la contestaste, sin embargo te la menciono. Dice: desde la perspectiva de gestión de talento, ¿cuáles son las tendencias y recomendaciones que tendrías para la región de cara a una escucha activa del colaborador, dado que durante este año esta escucha no ha sido constante, particularmente con el personal operativo? La verdad es que yo diría que la principal tendencia es hacerlo rápido y hacerlo fácil.
Cada vez más hay múltiples, hay como un abanico de posibilidades. Todos conocemos las encuestas, pero ahora también hay pulsos, que son encuestas focalizadas en temas sobre los que hay algún issue y tengo que intervenir de manera inmediata, pero también hay herramientas como grupos focales digitales y remotos que puedo concentrar a gran parte de mi fuerza operativa simplemente en una sala y poder trabajar con ellos. Es decir, yo lo primero que diría es, la metodología ahora mismo es tan variada que vale la pena explorar cuál me puede funcionar para rápidamente volver a hacer el acto de escucha, para con esa escucha transformar en data, y la data me va a guiar tomas de decisiones de talento que favorezcan retención, que favorezcan desempeño, que mejoren liderazgo, etcétera, etcétera. Todo lo que en definitiva contribuye a resultados de negocio. Gracias, Raquel. Aquí tenemos otra. ¿Cómo ves la función de RH en temas estratégicos post-pandemia? ¿Ha cambiado? ¿Evolucionado? Bueno, la verdad es que ha sido, yo creo que principalmente para RH, el mayor desafío. Decimos que ha sido la primera crisis en la historia que no ha tenido un origen en lo económico, o al menos reciente, ¿de acuerdo? Porque sí han habido otras pandemias de salud, pero recientemente ha sido desde luego con mucha diferencia la más disruptiva, con un origen sanitario. Esto ha hecho que se haya puesto en la agenda el cómo vamos a poder cuidar de que la gente pueda mantenerse sana para poder mantener la posibilidad de trabajar. Y esto ha hecho que la agenda de recursos humanos sin duda ha tenido que ser ejemplar y audaz, veíamos. Cosas que hemos podido percibir en cuanto a cambios. Más uso, insisto de nuevo, de información para tomar decisiones bien asesorados. También estamos viendo mayor rapidez a la hora de explorar cambios y por lo tanto una importante agenda de transformación. Es decir, la estructura sigue funcionando tal y como está, el liderazgo sigue funcionando tal y como está. Volvemos, las skills y competencias que nuestra gente tiene son las que necesitan para poder desempeñarse. Es decir, la verdad es que fundamentalmente está siendo pues casi los que capitanean el barco de los cambios. En ese sentido, muy interesante el uso que están haciendo precisamente de esta inteligencia artificial para no decidir en ciego. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Raquel. Bueno, tenemos creo que tiempo para una última pregunta y dice, desde el punto de vista de Mercer, ¿consideran que la necesidad de cumplir con todos los cambios e impactos regulatorios se puede convertir en una oportunidad para mejorar la gestión de talento en la región? Pues yo sin duda creo que verlo de esa manera nos va a motivar para conocer el cambio regulatorio con la mayor celeridad posible y seguramente nos va a inspirar para hacer los cambios necesarios para poder seguir trabajando. Estos cambios, pues bueno, nos tienen a todos muy ocupados para poderlos, insisto, conocer a fondo y generar las adecuaciones pertinentes. Pero sí, va a ser una oportunidad para la región. Vamos a pensar que es un camino, ¿no?, hacia la sostenibilidad y de la mano de la sostenibilidad, pues asegurar, ¿no?, la prosperidad de la región. Muchas gracias, Isabel. Aprovecho para dar de nuevo las gracias a la invitación de ARIAC. Desde Mercer es un gusto y un placer pues estar con todos y todas ustedes esta tarde. De verdad muy honrados por la invitación, con mucho gusto siempre de compartir. Afortunadamente pues es una consultora, como pueden ver, que investigamos mucho y por lo tanto que nos gusta mucho basarnos en información cuando expresamos nuestros puntos de vista. Desde luego y sin duda es un momento para ser muy rigurosos en las intervenciones. De nuevo, muchísimas gracias. De nada, más agradecidos estamos contigo, Raquel, con
con Atza, con Isabel, con todo el equipo de Mercer. Reciban también un agradecimiento especial de parte de nuestro presidente Heriberto Galindo, que no nos pudo acompañar el día de hoy en este webinar, pero sí nos encargó que les comunicáramos este saludo y este agradecimiento a todo el equipo de Mercer que siempre está apoyándonos aquí en Aritac. Pues con esto queremos darle las gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hasta la próxima.